Recuerdo que tenía un CD, era un disco real, un disco físico, con peso, con plástico, una carátula que podía rayarse, la podías ver las letras, las fotos. Lo compré en una tienda que ya creo que ya no existe. Y lo metí, recuerdo, a la bandeja de mi computadora. Y era una bandeja que se abría con un botón. Bueno, ese botón de un día para otro también desapareció. Como también desapareció la bandeja y como también desaparecieron los CDs y nadie dijo nada. Porque cuando te quitan algo despacio, no se siente casi como un robo, sino que progreso le llaman. Ya nadie usa CDs. Es más práctico así, dicen. Ahora todo está en la nube, ¿cierto? Y bueno, todos asentimos, yo asentí, porque sonaba lógico, sonaba moderno, progreso, futuro. ¿Para qué tener cosas que se pueden tocar si puede ser todo digital? Pero hay una diferencia brutal entre elegir algo y entre elegir soltar algo y que te lo quiten mientras te convences de que tú lo soltaste. Es algo muy distinto. Y esa es la historia de los últimos 20 años, más o menos. Empecemos por algo concreto. La unidad de CDs desapareció de los computadores. Primero en las computadoras delgadas, luego en todas. Y la narrativa fue más o menos así. Es para hacer que el equipo sea más ligero. Ya nadie lee discos, ¿cierto? El futuro es puertos USB o la nube, no sé. Ya no hay ningún computador que tenga discos. También dejaron de vender películas o software en formato físico. También dejaron de fabricar reproductores para estos mismos. Y cuando ya el disco no servía para nada, porque nada lo leía, dijeron, ¿ves? Nadie usa disco. Ah, ok. Es como cortarle las piernas a alguien y luego señalarlo. Mira, no camina. Claramente no necesita sus piernas. No sé si es un buen ejemplo, pero trato de hacer el símil. La muerte del disco duro no fue natural. Siento que fue en cierta forma asistida. Y el motivo no era para hacerte la vida más fácil, sino era para cerrar una puerta y más bien la puerta de la propiedad. Porque un CD es tuyo. Tú lo compras una vez y lo tienes para siempre. Bueno, mientras lo cuides. Pero se entiende el punto. Lo prestas, lo puedes copiar, lo puedes guardar. Y no necesitas internet para escuchar tu música. No necesitas una suscripción. Y no necesitas el permiso de nadie. Y por eso para la industria era un gran problema. También no sé si recuerdas las ranuras SD de los teléfonos.
esa ranura pequeña donde podías meter 500 gigabytes o lo que sea por unos cuantos dólares o pesos. Y ahí tenías tu música, tus fotos, tus películas, todo. Era un chip pequeño del tamaño de una uña sin depender de nadie también. Pero poco a poco lo mismo. Ha ido desapareciendo. Y la razón oficial, diseño más limpio. Eso ha sido como la respuesta. Así. Eso hace que el teléfono tenga más resistencia al agua, que no tenga ranura y cosas así. Y por eso es más conveniente la nube. Pero esa es la razón real. No sé. Si puedes almacenar todo de forma local, no necesitas de ningún servicio. Claramente. No necesitas de iCloud, Google Drive, pagar 2, 5, 10 dólares mensuales para guardar tus propias fotos en un servidor que no es tuyo. Así como el CD y la ranura SD era autonomía digital. Era un pedazo de soberanía en tu bolsillo que te permitía existir sin conexión a internet, sin cuenta, sin cuota mensual. Pero poco a poco la mataron. Y no fue porque sea una mala tecnología, sino porque era demasiado buena para ti y demasiado mala para un modelo de negocio. Ya con el disco compacto muerto, el almacenamiento SD eliminado, ¿qué queda entonces? La nube, el streaming, la suscripción. Y aquí es donde el truco se vuelve hermosamente cruel. Ha aparecido Netflix, Spotify y muchos otros tipos de servicios. Y la promesa era bastante irresistible. Todo, siempre, en cualquier lugar, por unos pocos dólares al mes. Pero al principio era barato. Muy barato. Por mientras nos estaban vendiendo el servicio, por mientras nos engolosinaban con toda la cartelera que tenían. Pero estaban creando una dependencia. Por ejemplo, Netflix comenzó con 5 dólares, luego 6, 7, y así subiendo. Si compartes tu cuenta, pagas más, y ahora pagas, pero si quieres sin anuncios, tienes que pagar más. Y si quieres más calidad, más todavía. Lo mismo también con Spotify, que comenzó con el mismo modelo de negocio. Barato, después cada vez más caro y cosas así. Recuerdo también que Adobe vendía Photoshop por unos cuantos dólares. Lo comprabas una vez, lo usabas muchos años, 10 años o hasta que el software te ve. Pero ahora te cobran veintitantos dólares al mes para siempre. Y si dejas de pagar, no puedes abrir tus propios archivos, tus propios proyectos. Entonces, piensa esto un segundo. El software con el que creaste algo ya no te deja verlo si no lo pagas mensualmente. Y eso en realidad no es un servicio. Es básicamente un secuestro. Entonces, para que el modelo de suscripción funcione, necesitas una cosa, que es la conexión permanente. Porque si puedes existir sin internet, puedes existir sin todos esos servicios. Pero ahora todo se movió a internet, todo se movió a la nube.
que ahora Google Docs, que Slack, Zoom, Teams. Ya no puedes trabajar sin internet. La escuela se movió a la nube, plataformas digitales de entrega de trabajos, clases en video. Ya no puedes estudiar sin internet, como era antes. Lo mismo para el entretenimiento. Los juegos online, redes sociales. ¿O hace cuánto fue la última vez que viste algún juego que sea físico como lo tenías antes? Tú ser dueño de un juego. Ahora eres dueño del acceso a una plataforma de juegos. Y es lo mismo, dejas de pagar y pierdes todos tus juegos. Lo mismo en otras áreas de la vida, los trámites también se movieron a la nube. Gobierno digital, firmas electrónicas. Si no tienes internet, casi que no existe legalmente. Entonces, cuando todo requiere conexión, la conexión ya deja de ser un lujo y se convierte en un costo obligatorio, como el agua, como la luz. Excepto que el agua y la luz son servicios regulados con precios más o menos estables. Internet es un mercado donde un par de empresas deciden cuánto pagas. Y ese cuánto sube cada año sin explicación real, sin alternativa real. No se controlan los precios. No nacimos para estar necesitando conexión permanente. Diseñaron un mundo donde sin la conexión no se puede funcionar. Y luego te cobran esa necesidad que ellos mismos crearon. Y esto tiene un nombre en otro contexto. Se llama crear la adicción y luego venderte la dosis. Básicamente es eso. Y aquí viene el mecanismo final, el que cierra el círculo. Una vez que dependes de todo esto, del streaming, la nube, la conexión permanente, suscripciones, lo que sea, empieza la extracción real. Porque los precios iniciales nunca fueron el negocio. El negocio es el aumento gradual una vez que estás atrapado. Es como el cuento de la rana hervida. Si metes una rana en agua caliente, va a saltar. Pero si metes la rana en agua fría y la empiezas a calentar de a poco, no se da cuenta hasta que muere. Es casi lo mismo. Lo mismo pasa con las suscripciones. Netflix sube medio dólar, $1. Bueno, tú dices, es medio dólar, $1. No pasa nada. Después Spotify te sube otro más. Bueno, $1, tampoco es tanto. Y así. Entonces, cada aumento, ese pequeño aumento que no te vas dando cuenta, para nosotros es algo razonable. Pero luego comienzas a sumar y a sumar y a sumar. Y entonces te empiezas a dar cuenta de cuánto al mes pagas por cosas que antes eran tuyas. Cuando antes tenías tus películas, tus canciones, tus juegos. ¿Cuánto pagas por acceder temporalmente a lo que antes comprabas solamente una vez? $200, $300, a veces más. Imagínate en un año, en una década, cuánto estás pagando por cosas que no son tuyas, que no puedes heredar, que no puedes revender,
que no puedes prestar, que desaparecen en un segundo si dejas de pagar la suscripción. Y aquí está, siento yo, el giro. Y es simple, tan simple que duele. No te vendieron un servicio que era mejor, sino que te quitaron la propiedad y te alquilaron el acceso. Antes comprabas un disco que era tuyo, ahora alquilas el derecho a escucharlo mensualmente con unas cuantas condiciones. Antes comprabas un programa, un software, lo instalabas y era tuyo para siempre. Ahora alquilas el permiso para usarlo. Si dejas de pagar, pierdes el acceso, con todas las consecuencias que trae eso. El modelo completo de la economía digital se basa en una sola operación. ¿Y cuál es esta? Es que el inquilino siempre paga más a largo plazo que en comparación al propietario. Siempre así. Es matemática básica. Es la razón por qué comprar una casa es mejor que rentar. Bueno, si puedes permitírtelo, obviamente. Es la razón por la que los ricos compran y los demás solo alquilan. Y en el mundo digital, la mayoría, todos alquilamos, todos. Da igual cuánto ganes. No eres dueño de tu música, de tus películas, de tu software, de tus fotos, de nada. Si están en la nube, mañana puedes que no estén. Así de simple. Y lo más retorcido de todo esto es que lo vimos como que si fuera un avance tecnológico, como si fuera progreso. Cada vez que la empresa eliminaba algo físico y lo reemplazaba por algo digital, decíamos, oh, muy bien, qué práctico, qué innovación. El futuro es sin cable, sin disco, sin papel, sin todas esas cosas. Y así, es más ligero, es más cómodo, es más rápido, pero también es más frágil y es más dependiente y más controlable. Porque lo digital nunca va a ser tuyo. Lo digital es de quien controla el acceso, de quien controla el servidor. Y el servidor no está en tu casa, está en un centro de datos en Irlanda, en Virginia, en Singapur, da lo mismo. Controlada por una empresa que puede cambiar la llave cuando quiera. Y lo hará. Y no lo va a hacer por maldad, sino que es por negocio. Porque tú no eres el cliente, tú solamente eres un suscriptor. Y un suscriptor que no paga es un archivo que se borra. Así de simple. Y más allá del dinero, hay algo que se rompe cuando pasas de propietario a inquilino permanente. Y esto es el sentido de pertenencia. Un disco en un estante es un pedazo de tu historia. Lo ves, lo tocas, recuerdas en el momento cuando lo compraste, la historia que hay detrás de él, con quién lo escuchabas, todo eso. Existe aunque se vaya la luz, aunque se caiga el internet, aunque exista una empresa, aunque la empresa que lo distribuyó quiebre, da lo mismo. Ya es tuyo, es parte de tuya. Pero una playlist de Spotify es como un fantasma, es algo etéreo que está ahí, pero no está. Y cuando no está, no hay nada. Lo mismo pasa con las fotos que no imprimes, lo digital, que está en una nube, los libros que compras en tu Kindle, tus películas que alquilas también en todas esas plataformas de streaming. Estamos construyendo vidas enteras sobre cimientos que no nos pertenecen. Y lo sabemos, pero es más cómodo que preferimos ni siquiera pensar en eso. Y siendo sincero, no vas a deshacer el modelo de suscripción. No vas a revivir la tienda de la esquina, no vas a hacer que
una marca de teléfonos ponga de nuevo la ranura SD. Eso ya no, lo más probable, 100% casi que no vuelva a pasar. Pero lo que sí puedes elegir es ser dueño de ciertas cosas. Por ejemplo, comprar música que puedas descargar, guardarla localmente, a respaldos locales de tus fotos, de tu historia, de tus videos, de tus archivos importantes en un disco duro externo. Cuando puedas, elige software que se pueda comprar como compra única en vez de software con suscripción. Ya más al extremo, entre comillas, guardar libros en papel o en formato que no dependan de un lector propietario como un Kindle, qué sé yo. Piensa 2 veces antes de aplaudir una próxima eliminación de algo físico. Sinceramente, pregúntate, ¿eso me hace más libre o me hace más dependiente? Y eso no es odiar la tecnología, sino es entender que la comodidad tiene un costo. Y a veces ese costo es nuestra propia autonomía. Y con un poco de nostalgia, recuerdo esos CDs que tenía, que podía tocar, que podía prestar, guardar, que podía oler. Y ahora solo, ¿qué tenemos? Un icono en una biblioteca. Pero esa biblioteca no es mi biblioteca. Es una biblioteca de alguien que me cobra por entrar. Y un día sin aviso, sin explicación, van a cambiar la cerradura. Y lo único que va a quedar es la costumbre, pero la costumbre de pagar. Y tal vez en un cajón que nadie abre, todavía un disco rayado que todavía suena, pero que todavía es mío. Y que todavía no necesita contraseña.